Ahora va, estoy segura. You can release your video order here. Ahí dice live on Facebook. Perfecto, ya. Sí. ¿Qué tal? Sí, ya estamos en vivo. Muy buenas tardes a quienes nos están escuchando. Partimos un poquito atrasados este conversatorio, pero vale mucho la pena, así que les invitamos ahora a quedarse con nosotros. Yo soy Lorena Oyarzún, soy la coordinadora del Magíster de Ciencia Política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, y estaré moderando este conversatorio junto a Daniela Campos, que ella también trabaja, es parte del Magíster de Ciencia Política y también pertenece a la red de politólogas. El conversatorio que hemos hecho hoy responde justamente después de este plebiscito que hemos sabido, de la importante participación que ha habido, y justamente la idea es que tengamos un análisis del plebiscito y cuáles son los próximos pasos. Daniela. Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas los que están conectados por el Facebook Live de la MSP, y para conversar sobre el triunfo del apruebo y de la Convención Constitucional avasallador de ayer, domingo 25 de octubre. Así que nada, creo que solo falta presentar a nuestros panelistas. Bueno, tenemos a tres invitados que ellos seguramente ustedes los van a ubicar porque han estado muy presentes estas últimas semanas y días en realidad, meses tal vez, saliendo en la prensa, conversando y tratando de explicar un poco de qué se trata, cuál es la importancia de este proceso. Para ello primero vamos a conversar con Claudia Hayes, que ella es doctora en Ciencia Política de la New School for Social Research de Estados Unidos, es Master of Arts en Ciencia Política de Columbia University, y también es periodista de la Universidad de Chile y académica, por supuesto, del Magíster de Ciencia Política y jefa de carrera de Ciencia Política de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública. También investigadora del COES. También tenemos a Jaime Baza, doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona, magíster en Derecho de la Universidad de Chile y abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor titular de la Universidad de Valparaíso y coordinador del Núcleo de Investigación, Derecho y Ciudadanía de la misma Casa de Estudios. Muchas gracias, Jaime. Bueno, nuestro otro invitado es Jaime también, pero es Jaime Baeza, que es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Essex, Inglaterra. También es Master of Arts en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, y académico también de nuestro Magíster en Ciencia Política. Muchas gracias, bienvenidos a todos ustedes por estar aquí. Sabemos que están con la agenda súper repleta, pero sabemos también que les interesa mucho conversar y dar una perspectiva politológica, académica, desde el derecho, en ese sentido, idealmente, que puedan ustedes... Alguien tiene prendido el Facebook. Politológica, académica. También tenemos a Jaime Baza. Vamos a tener que ver ahí, ya, bueno. Justamente les queríamos dar entonces la bienvenida a los tres, como les señalaba, porque la idea es que partamos con algo bastante más simple. Primero nos gustaría saber cuál es la opinión de ustedes tres respecto a lo que pasó ayer. ¿Se lo esperaban estos resultados que fueron bastante contundentes? Estamos hablando de más del 78% de la apruebo y además con un resultado de convención constitucional. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Veían venir esta contundencia en el resultado? ¿Qué les parece cómo fue el proceso? Que nos den su opinión. No sé si partimos contigo, Claudia. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por haber organizado este conversatorio desde el Magíster en Ciencia Política. Yo no me esperaba este resultado, francamente. Yo, sobre la base de las encuestas, había encuestas que daban incluso más para el apruebo, pero todas las encuestas partían como de un piso de 70% apruebo, y había 70 y más de 70, pero yo creo que lo que yo esperaba y muchos esperábamos era un resultado más o menos 70-30, no un resultado 80-20, que realmente es un resultado muy anómalo. Yo diría que es anómalo en un proceso político que haya tanta coincidencia, tanta unanimidad respecto de una posición en algo que se consulta. Y yo creo que eso nos habla de que aquí la demanda por nueva constitución no es una demanda de un sector político específico, es una demanda que podríamos casi decir es nacional, ¿no? Además que está bastante marcada las comunas donde ganó el rechazo,
o donde tuvo altas poblaciones, y hay un clivaje socioeconómico muy claro. Entonces, esto es una división socioeconómica por un cambio de un modelo que ha perjudicado a los grupos mayoritarios de la población, son los grupos no privilegiados. Yo diría que en vez de hablar de que fueron los sectores vulnerables, aquí fue todo el país el que se manifestó. Un poco me recuerda a lo que decía Sieyès sobre el tercer Estado, cuando se estaban las discusiones de la Revolución Francesa, y estaba la discusión de si el clero, la nobleza y el Estado ya no tenían que tener un voto cada uno o tenían que votar por cabeza. Esto fue una votación por cabeza. Todo Chile quiere mayor protección social, mayor seguridad, y los pequeños grupos que no quieren eso son los grupos que pueden satisfacer esas necesidades en el mercado y que no se ven afectados, y que son los grupos donde además se concentra la riqueza, que es una de las demandas, yo creo que está detrás del estallido, que tiene que ver con la desigualdad en la distribución de la riqueza y en la desigualdad que ha marcado el crecimiento económico de Chile en las últimas décadas. Así que a eso me sorprendió, y también me sorprendió mucho la votación por las convenciones. O sea, a mí no me sorprendió que hubiera ganado abrumadoramente el apruebo, porque se sabía que iba a ganar el apruebo. Sí me sorprendió que estuvo 10 puntos arriba de lo que yo esperaba, pero sí me sorprendió mucho que esa votación del apruebo y el rechazo fue casi idéntica a la votación mixta, convención constitucional, y creo que la gran adhesión a la convención constitucional completamente electa, no solamente es una señal de que todos los que votaron por el apruebo votaron también por convención constitucional, sino que es una señal de rechazo al sistema político, es una señal de rechazo a los partidos y a los parlamentarios que están representando básicamente a los partidos en el Congreso. Entonces, este apoyo tan masivo a la Convención Constitucional fue un rechazo a tener una Convención Constitucional donde estuvieran los parlamentarios que ya están en ejercicio. Se puede leer entonces como un rechazo a las élites políticas. Un rechazo a las élites políticas, nos comenta Claudia. No sé, Jaime Baeza, ¿qué piensas tú? ¿Qué te pareció a ti? ¿Te sorprendió? ¿Lo esperabas? ¿Qué te llama la atención? Voy a partir por decir que me sorprendió todo. Yo creía que los márgenes iban a ser siempre más bajos, y yo incluso era lo que creía que iba a ser menos de 70. Sobre todo por los últimos días había habido una campaña muy fuerte en medios de comunicación porque esto estaba más peleado de lo que efectivamente está. Tres cosas como para empezar a conversar. Primero, los jóvenes, they're back. Están todos de vuelta en la política. Si uno mira la distribución, inicialmente la distribución de las mesas más nuevas, uno va a ver que hay un aumento de participación. Segundo, volvió la región metropolitana a votar. Si uno mira la participación electoral en las comunas populares de la región metropolitana, vamos a ver que muchos de los que se habían sentido excluidos, y un poco lo que decía la Claudia en esta discusión centro-periferia, ¿no? Esa periferia de la región metropolitana volvió. Lo del sur lo conversábamos antes, ¿no? Lo del sur lo podemos explicar por la pandemia, condiciones climáticas, etcétera, que baja un poco la participación, adultos mayores, eso lo podemos explicar. Pero la participación de la periferia en la región metropolitana es un mensaje muy claro. Y lo tercero, no podemos generar sociedades de guetos, ni hacia los pobres, ni tampoco hacia los más ricos, que se sientan excluidos en el fondo de un país, o que ellos mismos habían excluido antes tal vez. Y esto viene de vuelta, como todo en la vida circular. Y ahora es como le hacemos ver una élite social. Yo diría que es una élite social más que una élite política. Pero yo creo que la élite política quedó avasallada con esto es transversal. Y vamos a necesitar una democracia con partidos fuertes que hoy día no tenemos. Necesitamos a los partidos de vuelta. Pero aquí hay una élite social que tenemos que recuperar, hablarle y hacerle ver que es parte de esta casa común. De que no puede ser este pedacito de Chile con privilegio, y ahora que eran de los privilegios hasta ayer, y hoy día es este pedacito de Chile con miedo, aterrorizado de lo que le puede hacer esta horda que son el 80% de Chile, diciéndole qué hacer y no hacer. Y hoy tenemos muchas discusiones pendientes a partir de lo de ayer, que creo que es histórico, coyuntura crítica, le han puesto todos los adjetivos posibles. Yo solo puedo decir que estoy emocionado, que eso es lo primero. Hay que hablar, por un minuto démonos la posibilidad de hablar desde la emoción también. Y por lo menos para mí ayer fue una fiesta de emoción, de sentirse parte de una comunidad.
Bueno, muchas gracias, Jaime. Efectivamente, también gracias por traer a colación la emoción, que yo creo que es un sentimiento que vimos en las calles en Santiago y efectivamente en la comunidad internacional. Yo no sé qué piensas tú, Jaime Baza, en este caso, sobre la emoción de ver a un Chile que vuelve, ¿no es cierto?, a las urnas con un lápiz, ¿no es cierto?, tomando estas decisiones. Mira, lo primero, muchas gracias por la invitación. Cuando me invitaron la primera vez dije, chuta, un conversatorio el día siguiente del plebiscito, no sé si, no sé si quiero aceptar. Pero bueno, ya estamos aquí, contento de que me hayan invitado, pero más contento de haber aceptado. Mira, estoy muy de acuerdo con lo que ya dijo Jaime y con lo que ya dijo Claudia. Yo creo que estamos frente a un hito realmente histórico. Histórico por varias cosas. Para tratar de no repetirme, yo creo que primero me llama mucho la atención esa infografía que anda dando vuelta, que compara en colores el rendimiento electoral de Santiago entre el plebiscito del 88 y el plebiscito del 2020. Y es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Pirque cambia de color, creo que Providencia cambia de color, y el resto es exactamente igual. Es exactamente igual. Yo creo que eso de alguna manera demuestra que las cosas no han cambiado tanto desde el retorno a la democracia. Y eso de... Mira, yo siempre me acuerdo, una vez lo dije, cuando yo recién llegué al doctorado, me invitaron a una escuela de Derecho de acá de la región, y yo dije, todavía estamos en dictadura. Y la gente se subió por las paredes y me dijeron, pero ¿cómo se te ocurre decir eso? Que la lucha por la democracia, bueno, etc. Pero yo creo que lo que muestra esa infografía, ¿verdad? Del plebiscito del 88, el plebiscito de ayer, es que hay cuestiones estructurales de carácter socioeconómica que no han cambiado y que se proyectan en términos políticos tal como se proyectaron como modo de resistencia a la dictadura. Entonces hay una forma de acción política, hay una forma de resistencia en contra del modelo que impuso la dictadura, que se mantiene y que tiene un clivaje socioeconómico, creo yo, súper claro, súper claro. Eso es lo primero que quería decir. Y lo segundo es que una de las cuestiones que al menos desde los espacios académicos en los cuales me he estado moviendo últimamente, más discutíamos en torno a la potencia constituyente que podía tener este proceso. Y digo este proceso porque estoy pensando desde Marca tu Voto hasta ahora, ¿verdad? 2013, el intento de Bachelet, el fracaso, la bancada transversal por la Asamblea Constituyente, el proyecto de reforma constitucional para incorporar el plebiscito de entrada, ¿verdad? En el artículo 15, que era lo que tanto se pedía en esa época, las volteretas de Burgos que hicieron fracasar finalmente todo el intento, bueno, etc. Siempre pensamos que la potencia constituyente de todo este proceso no iba a ser necesariamente la redacción jurídica de una norma técnicamente bien escrita o de una norma técnicamente mejor escrita que la norma que fue aprobada el año 80 con todas las reformas posteriores. La potencia constituyente yo creo que se jugaba, y ahora creo que estoy más convencido todavía, en la dimensión simbólica que la participación política tiene en esta suerte de recuperación de espacios públicos. A mí me parece que, bueno, lo he dicho antes, no sé si me estoy alargando mucho con la respuesta, pero con esto termino. A mí me parece que esos cambios constituyentes, ¿verdad? Ya ocurrieron, ¿verdad? Ya ocurrieron. Y este periodo 2019-2022, de alguna manera va a ser el periodo en el cual esos cambios constituyentes van a tener que ser plasmados en una constitución escrita en su dimensión jurídica. Pero la constitución política de este pueblo, yo creo que ya es distinta de la que intervino la dictadura del 73, de la del 90 y ciertamente de la que tuvimos antes del 18 de octubre del 2019. Entonces creo que hay dos cuestiones importantes, ¿verdad? La semejanza que hay entre el plebiscito del 88 y el de hoy día, el de ayer, y la potencia simbólica que tiene esta participación electoral.
Bueno, con respecto a aquello, a mí me gustaría preguntar, que les escuché a varios nombrar sobre la participación, que si bien tuvo un 50,5%, que es importante, es la más alta desde el voto voluntario, desde que se introdujo el voto voluntario, ¿qué pasa con el otro 50%? Son 7 millones de personas que no fueron a votar. Si uno lo compara recientemente con Bolivia, Bolivia tuvo un 87% de participación, teniendo voto obligatorio y voluntario en el extranjero, pero su participación es muy alta. Y aquí se dice, comparto con Jaime Baeza, que dice que, bueno, porque son los datos, ¿no? Que se redujo el sesgo de clase, que en La Pintana, que en San Ramón votaron cerca del 50%, que bajó un poco en Las Condes y en Vitacura, y eso es muy bueno, pero ¿qué hacemos con el otro 50% que no hemos podido sumarlo a celebrar elecciones, y sobre todo a una elección tan icónica como era el plebiscito? Abro la palabra, Claudia. Sí, me encanta el primero porque sí puedo decir cualquier cosa y después yo digo lo obvio. No, mira, yo creo que el tema de la participación, claro, hay gente que dice, yo siempre dije, porque había algunas voces muy triunfalistas que decían, va a votar el 70% del padrón, el 60%. Yo decía, si vota el 60% del padrón sería una monstruosidad. Y yo siempre pensé que había que celebrar si votaba el 50%, o sea, que si votaba más que la gente que salió a votar en la segunda vuelta presidencial del año pasado, que votó el 59%, cualquier cosa sobre ese número era buena. De hecho, en la elección de Sebastián Piñera fue notorio el aumento en la participación en segunda vuelta, porque ahí salió básicamente toda la derecha a votar para apoyar a Sebastián Piñera. Así que yo creo que, por supuesto, hay visiones distintas. Hay gente que dice que poco, el 50%, y yo creo que eso es erróneo, digamos, no entender. Tenemos bolsones duros de abstención electoral, tenemos zonas enteras donde hay gente que no ha votado nunca en su vida. Entonces, que haya votado el 51 casi por ciento del padrón, yo creo que es una noticia buena y es suficiente para decir que el proceso constituyente sí canalizó la demanda social. O sea, la gente salió a votar en números mucho mayores, hemos tenido elecciones donde ha votado un tercio el padrón, y entonces yo creo que esto hay que entender que una elección en Chile con 50% de participación es una elección que es significativa para la gente. Ahora, esta votación que yo digo es buena desde esa luz, es lo que Juan Pablo Luna en un artículo que escribió en CIPER llamó el voto fácil, porque claro, ir a votar para destituir el modelo no es lo mismo que ir a votar por un candidato, por una persona y por alguien que representa muchas veces al establishment. Entonces yo creo que lo preocupante aquí es que tuvimos en una votación sin candidato y en una votación que básicamente era destituyente, una participación del 50% que probablemente no se replique en la elección de abril de los miembros de la convención, que va a ser ahí sí una votación constituyente, va a ser para crear algo. Y esto plantea ese viejo dilema que lo ha desarrollado muy bien un autor que se llama Pierro Zambalón, que es esta idea del pueblo juez, el pueblo veto, el pueblo como poder de control, que no es lo mismo que el pueblo ciudadano creador, ¿verdad? Entonces, la pregunta es cómo pasamos de este pueblo control, que yo creo que ejerció un control ineludible con esta votación abrumadora, cómo pasar de ese pueblo control a un pueblo agente, a un pueblo que diga qué es lo que quiere, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que el desafío va a ser cómo canalizar toda esta fuerza destituyente en algo que sea constituyente. Y respecto a lo que se decía antes, bueno, efectivamente en Santiago la votación fue mucho más alta de lo histórico, y hay que considerar el efecto pandemia. O sea, evidentemente la baja votación del sur tiene que ver con que el sur de Chile es la zona donde está más agudo en este momento el COVID-19, hay comunas en cuarentena. Entonces yo creo que no se puede desestimar el efecto pandemia, que por lo demás es un efecto que han vivido todos los países que han tenido procesos electorales con COVID, digamos. En todos los países con procesos electorales en este periodo ha habido más baja participación electoral del usual por razones obvias. Y está bien que así sea, y además un reconocimiento al CERVEL, que yo creo que lo hizo impecable. Hubo muy buena organización de las medidas sanitarias, yo creo que se enfrentó muy bien institucionalmente el desempeño, digamos, del proceso electoral. Y también votaron menos las personas de las comunas acomodadas. O sea, siempre decíamos, recuerdo en la elección pasada, en los jóvenes de La Pintana votaba el 20% y en el mismo grupo etario
en las comunas, en Vitacura, Las Condes, Lobarnechea votaba el 70% de ese mismo grupo etario. Aquí se revirtió un poco esa tendencia. No se revirtió completamente, sigue siendo más la gente que vota en las comunas acomodadas que la gente en las comunas pobres, pero votaron más los jóvenes pobres de lo que votaban normalmente y votaron menos las comunas acomodadas de lo que votaban normalmente. Bajó como en 10 puntos la votación en las comunas más ricas de Santiago, y eso es, yo creo, porque mucha gente del rechazo no quiso ir a votar porque sabían que iban a perder. O sea, yo creo que también hay un efecto de ¿para qué me voy a molestar si no tiene ninguna posibilidad de rechazo, ¿no? Entonces, también hay que entender que la falta de representación también incide en una subrepresentación, yo creo, del rechazo. Y una última cosa que la mencionó un académico de la Universidad Católica de Temuco, Rodolfo Dizzi, que la mencionó en Twitter, que es que él ha estudiado las movilizaciones sociales y los efectos de la movilización social en la política y en los partidos políticos, en la participación política, y él dice que en general la movilización social, lo que muestra la literatura, es que cuando hay intensa movilización social suele haber aumento de la participación electoral también. Entonces es posible que todos esos jóvenes movilizados hayan tenido más incentivos a participar electoralmente que en otros procesos, que un poco es lo contrario de lo que hemos dicho nosotros siempre, ¿no? Esta gente que marcha pero no vota. Es cierto, hay mucha gente que marcha pero no vota, pero esa misma gente que no vota, si no marchara, quizá votaría menos todavía. Entonces yo creo que ha habido también un efecto de aumento de la participación política de las personas que sintieron que esto era un logro de la calle, que esto era un logro de la propia movilización social, y eso los incentivó a ir a votar. Gracias, Claudia. Voy a hacer la alternativa. Jaime Baza. ¿Qué hacemos con este 50% que no quiso ir a votar? Yo estaba pensando, estaba tratando de encontrar el dato mientras hablaba la Claudia, porque se ha comentado en algunos chats, ¿verdad? Que hoy día son fuentes de información muy confiables, que habría votado más del 50% del padrón. No porque no hayamos contado bien los votos, sabemos cuántos votos hubo, sino porque el padrón es más pequeño, ¿verdad? No estaría debidamente actualizado. Porque hay gente de 130 años que todavía está en el padrón, ¿verdad? Porque hay algunos muertos por ahí que todavía están presentes. Entonces sería interesante tener el dato duro, porque, bueno, la democracia representativa es así, ¿verdad? Siempre hay un margen de ciudadanía que no participa, lo que en ningún caso obsta, ¿verdad?, a reconocer la legitimidad de los procesos. Entre otras cosas, porque finalmente entre otras cosas porque las formas de participación política hoy día son muy variadas, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera uno de los desafíos que estamos enfrentando en este ciclo es superar esa concepción siempre formal de la participación electoral, jurídicamente tan formalista de la ciudadanía, ¿verdad? Y abrir un poco el análisis, ¿verdad?, a las formas de participación ciudadana, no sé, no sabría cómo llamarla, extrainstitucionales probablemente. Un poco lo que pasa con las asambleas territoriales, ¿verdad?, los cabildos, etcétera, que no necesariamente son espacios de representación, pero sí de mucha participación. Entonces, muchas razones por las cuales ese 50% o lo que haya sido, 40 y tanto por ciento, hay muchas razones por las cuales eventualmente no votaron, ¿verdad? A lo mejor porque sabían que iban a perder, a lo mejor porque estaban enfermos o enfermas, o a lo mejor porque estaban muertos y porque estaban fuera del padrón electoral, difícil saberlo. Pero yo me quedo con un poco lo que decía al principio, en la respuesta anterior. El efecto simbólico que tiene este proceso constituyente ya se produjo. Se produjo, creo yo, en el estallido propiamente tal, el mismo 18, el 25 de octubre, en la primera gran marcha que tuvimos, en la irrupción de las tesis, el 20 de noviembre, qué sé yo, en el domingo 8 de marzo, ¿verdad?, en esa tremenda movilización feminista que tuvimos, y ciertamente algunas más que se me escapan, y ayer, ¿verdad? Y esa dimensión constituyente, esa dimensión simbólica que tiene que tener todo proceso constituyente, yo creo que ya está empezando, ya desplegó sus efectos, con independencia de cuánta gente ahora participe. Y un poco aquí tengo la retina, ¿verdad?, esta idea de que
los cambios sociales, los procesos sociales afectan no solamente a quienes los protagonizan, sino que también a quienes los ven por la casa, ¿verdad? A quienes los ven por la tele, ¿verdad? Quien está mirando todo esto también está siendo afectada por lo que está pasando, vote o no vote, ¿verdad? Participe o no participe. A propósito de los afectos que decía Jaime recién. Y esa afectación yo creo que genera modos de participación, no solamente formal, distintas, ¿verdad? O distintos más bien, a los modos de participación a los cuales estábamos acostumbrados en este régimen de transición. Eso diría Daniela. Jaime Baeza, te veo pensativo. Sí, es que hay dos elementos que creo que tenemos que meter en la juguera que me está haciendo reflexionar a partir de lo que decía mi tocayo y la Claudia. Lo primero es que efectivamente el padrón tenemos que depurarlo, porque nos estamos haciendo autogoles acá. Y eso es algo que el servicio electoral ha reconocido, pero que es literalmente una pega de esclavos y muy compleja. Y no hay que olvidar que pasamos de un sistema de inscripción registral a un sistema de inscripción automática de una elección a otra. Y a veces se nos olvida también eso, y por lo tanto apareció inscrito en un padrón gigantesco de la nada. Porque antes también no hacíamos autogoles con los inscritos. Y no hicimos autogoles durante buena parte de la transición con los inscritos y nos sentíamos perfectos. Mira, toda esta gente votó y participó. Segundo, la comparabilidad con otros países. Lo mío es la política comparada. La comparabilidad con países donde lo que se cuenta es el número de registrados y no necesariamente el número de la población, también es engañoso. Y eso ocurre en muchas democracias occidentales, sin ir más lejos, en la que va a tener elecciones ahora el 3 de noviembre. Tú tienes que registrarte, hacer una acción positiva, cosa que en el caso chileno no existe. Eso es lo primero. Y lo segundo, por ahí alguien dice que son los autogoles. Los autogoles es engañarnos, decir, ah, hicimos esto y no hicimos esto otro. Eso es el autogol. Lo segundo tiene que ver con cómo atraemos a los que no participaron. Y en eso yo soy un convencido del tema de la incrementalidad. Al buen Paul Pearson y el path dependency y cómo generamos inercia, cómo generamos un timing de retorno a la política. Porque el punto de base del cual partimos es de una desafección muy profunda por un periodo muy largo de tiempo. Y nosotros teníamos que en algún minuto quebrar eso. Yo siento que se empezó a quebrar con las movilizaciones sociales, pero también quiero darle un poco de mérito a la presidenta Bachelet, a los cabildos ciudadanos, a ese primer ejercicio que se hizo muy a pulso y con mucho cariño, siento, de mucha gente que quiso ir a opinar y que llenó gimnasios y llenó lugares. Ese fue un primer inicio. Yo creo que el movimiento social del año pasado fue el efecto catalizador, ¿no? Y fue y catalizador y acelerador de este proceso que había quedado un poco dormido después del cambio de administración. Por lo tanto, esa incrementalidad de volver al proceso político no es de un día para otro. Partió hace 4 o 5 años después de un periodo de modorra espantoso en nuestra sociedad. El no estoy ni ahí, igual el lunes en la mañana me tengo que levantar a trabajar, son todos lo mismo, los políticos, ¿se acuerdan el periodo del TV farándula? Es decir, una desafección con los problemas de la polis muy largo. Pero ahora estamos volviendo. Pero volvieron los jóvenes. Bueno, tal vez los adultos mayores no pudieron votar, y si hubieran podido votar tendríamos una participación más alta. Pero miremos el vaso medio lleno de la gesta de ayer. Yo de verdad que le quiero poner un contenido épico a lo de ayer, que lo tuvo. La polis y el problema de lo público está de vuelta, pero no los vamos a tener a todos en una elección. Y vamos a ver qué pasa en las próximas. Probablemente en algunas va a bajar, pero tal vez va a haber incentivos selectivos y específicos para alguna de ellas en que va a seguir subiendo. Y hay que mirar esto como un proceso. Jaime decía, esta es como la primera patita de varias cuecas. Y aquí tenemos que mirar para adelante con harto optimismo en ese sentido de que los asuntos de la polis vuelven a importarles al ciudadano común y corriente. Y en eso yo soy optimista y quiero mirar este vaso medio lleno y que está más que lleno ya.
Está más que lleno. Gracias. Bueno, gracias. Siguiendo un poco con haciendo tal vez una comparación, si uno piensa en los procesos constituyentes, las asambleas que se han realizado constituyentes en América Latina, podemos decir que a partir de los 90 en realidad se ha hecho en la región, comenzada la década de los 90 cuando empiezan a hacerse como más visibles en América Latina. Tenemos casos como el de Colombia en 1991, donde también parte desde abajo hacia arriba el proceso. Las asambleas constituyentes en general son de esta forma, se realizan. Venezuela, Ecuador o Bolivia son otros países que también podemos utilizar para comparar, y todos con distintos resultados. En este sentido, mi pregunta, si es que pueden, ¿cómo creen ustedes, pensando en que claramente sabemos que ha ganado la ciudadanía al ir a las urnas a expresar, ¿no es cierto?, su parecer, y al tener esperanza en que pueda haber una conducción, ¿no es cierto?, de este estallido, de este malestar a través de vías institucionales? Sin embargo, hay claramente una expectativa súper grande, ¿ya? Y en ese sentido también vemos que los partidos políticos han tenido o han intentado también, después de conocer estos resultados, ya están pensando en ser constituyentes. Muchos de ellos están buscando fórmulas. Se ha preguntado, no sé si vieron ustedes ayer las noticias, seguramente estuvieron muy presentes ahí, incluso tal vez interactuando con algunos de nuestros líderes de partidos políticos. Entonces, ¿cómo creen ustedes que debería ser la participación en este caso de los partidos políticos, pensando que una de las grandes demandas tiene que ver con la legitimidad del proceso y que haya participación de independientes, de los grupos? Sabemos, ahí Daniela comentaba de la idea de lo paritario también, pero ¿cómo se va a incorporar, o los partidos políticos qué deberían hacer en este sentido para ojalá dejar, ¿no es cierto?, la mayor participación también a otros tipos de actores? Jaime Baza, partamos contigo. Bueno, yo creo que los partidos, bueno, no la idea de partidos, sino que esta gente que está hoy día en estos partidos se están jugando probablemente los últimos cartuchos, ¿verdad? Y eso nos pone, creo yo, en una posición con cierto sentido de urgencia importante, porque sabemos efectivamente que los partidos han estado haciendo las cosas mal, entre comillas. Sabemos que han habido formas, ¿verdad?, de corrupción, no solamente de dinero sucio que ha circulado, sino también de corrupción en las formas de la representación, porque estas instituciones han dejado de representar el interés general y han empezado a representar intereses particulares. Pero al mismo tiempo sabemos que sin representación no hay democracia, y sin partidos políticos no hay representación. O sea, los partidos políticos son fundamentales para que esta cuestión funcione. De hecho, es muy probable que estemos como estamos, precisamente porque los partidos políticos no han funcionado hasta ahora, no han hecho lo que se espera que hagan. Entonces creo que tienen, de alguna manera, no solamente una responsabilidad histórica muy importante, sino también una oportunidad histórica muy importante de ser una contribución en este proceso de reconstrucción de la legitimidad del orden social, que va más allá de la Constitución vigente, y ponerse al servicio, ¿verdad?, de estos procesos sociales que están actualmente en curso. La ciudadanía está demandando participación efectiva, desconfía con muy buenas razones, ¿verdad?, de la institucionalidad vigente y de la forma en que los partidos políticos han manejado esta institucionalidad. Y tengo un poco ese sentido como de urgencia, porque no quisiera ponerme en el escenario de qué pasa si los partidos fracasan en esta responsabilidad. Insisto, no es que, yo sé que esto puede ser un poco contracultural para lo que estamos viviendo, ¿verdad? Que hoy día está tan de moda hablar en contra de los partidos. Pero si los partidos desaparecen, el espacio de poder en el cual ellos están no desaparece con ellos. Ese espacio de poder queda vacío, ¿verdad? No desaparece. No se difumina automáticamente en la sociedad, queda ahí y queda disponible para que alguien más lo tome. Y ese alguien más muy rara vez va a ser la ciudadanía. Es más bien otro tipo de sujeto político que ya está organizado, con uniforme, con dinero, ¿verdad?, etcétera. Entonces, yo creo que estamos efectivamente en un escenario histórico muy, muy crucial, muy importante para la historia de la República. Yo esperaría que los partidos políticos estuvieran a la altura, ¿verdad?, de ponerse a disposición de los procesos sociales que están en curso, con generosidad,
pero también con sentido de deber republicano, ¿verdad? Porque si no, no sé, la historia le va a pasar por encima, el pueblo le va a pasar la cuenta, y no sé qué es lo que eso significa. No sé qué es lo que significa que la historia le pase por encima a los partidos, no sé qué es lo que significa que el pueblo después les pase la cuenta. No me imagino una democracia sin partidos políticos. Sí. Jaime Baeza, si nos puedes dar tu opinión y si eres optimista o no respecto a cómo, viendo las primeras reacciones, no sé, ayer escuchábamos, por ejemplo, a distintos representantes desde la UDI, etcétera, y ya se está, no sé cómo lo ves tú. A ver, yo soy de esos dinosaurios que todavía militan en un partido político. Que ama algunos dinosaurios dando vueltas, con sentido muy crítico, por cierto, pero seguimos militando. Y seguimos creyendo en la política y en los partidos, no como están hoy día, porque si de verdad fuésemos acríticos, probablemente muchos nos hubiéramos ido, porque finalmente es más cómodo irse y decir son todos iguales y me desaparezco. Pero hay que hacerse cargo de la crítica. Yo comparto mucho de la crítica que plantea mi tocayo Jaime en esto. Martín Tanaka, ¿cierto? Se preguntaba hace algunos años, profesor de la Católica del Perú, ¿qué pasa? ¿Perú avanza en una democracia sin partido? Y hoy día efectivamente en Perú no hay partido. Tengo mis serias dudas que hay una democracia también, tal como la conocemos a las democracias, al menos poliárquicas, como diría el buen Dal. En acusaciones cruzadas, disolución de la Asamblea Legislativa del Congreso, el Congreso pidiendo la renuncia al presidente, todos opinando. Esa es la democracia sin partidos, que en algún minuto parecía funcionar en el Perú y no funcionó. Por lo tanto, plantearse la idea de un proceso constituyente sin los partidos es tan aberrante como planteárselo sin los independientes. Y aquí tenemos que plantear este mix. Tenemos que hacer este equilibrio donde reflejemos Chile de la mejor manera posible. Si nosotros queremos tener una asamblea constituyente de un solo color, habremos fallado. Vamos a tener que tener todo tipo de diversidades al interior de este proceso. Si alguien pretende hacer una convención constitucional sin la derecha, se equivoca. Tenemos que hacerlo sin la derecha. Si queremos hacer una convención constitucional sin los cabros movilizados, se equivocan, tienen que estar adentro del sistema, discutiendo. Tienen que tener una voz, las organizaciones sociales, las diversidades que florecen en nuestro país y que le dan la riqueza a nuestro país tienen que estar representadas. Y una de ellas son los partidos políticos. Y va a decir, sí, pero son los tiranosaurios Rex que venimos viendo desde hace muchos años. Sí, pero ellos también son Chile. Y también son un reflejo de lo que hemos sido. Y también tienen algo que decir. El punto es, en la ecuación, ¿cuánto ponemos de cada uno? Es ahí donde nos jugamos. Y si tiene que haber alguien de la UDI, por supuesto que tiene que haber alguien de la UDI. Y si alguien me dice que no puede nadie del Partido Comunista, error, tiene que haber alguien del Partido Comunista. Y tiene que haber alguien de la Democracia Cristiana, y tiene que haber alguien del PPD, y tiene que haber alguien que sea de la organización de vecinos Osorno, Alto Rehue, uno de Magallanes representado. Es el mix, el que yo creo que nos va a hacer fuerte, y ya se está empezando, así como vemos el vaso medio vacío de militantes de partidos que tienen tiranosaurios Rex, que los hay, ya estamos empezando a ver dirigentes de las diversidades sociales, estamos discutiendo y ojalá empujemos por el tema de los escaños de los pueblos originarios, la diversidad sexual, la diversidad migrante, que ya es ciudadana, que ya es parte de Chile, también la tenemos que tener que ver. Y ya ganamos algo muy importante ayer, Claudia y Jaime lo dijeron. Vamos a tener una convención paritaria. Y esa convención paritaria tiene que reflejar hombres y mujeres de todos los colores y orígenes posibles y también los partidos políticos. Eso es lo que creo yo. Gracias, Jaime. Claudia, ahora
tú has estado presente en las conversaciones, justamente en las negociaciones. Dentro de eso se lograron algunos avances, como ya lo han mencionado, y seguramente lo vamos a conversar posteriormente sobre las cuotas. Se habla de los cupos indígenas, pero ¿cómo ves tú efectivamente, tal vez podemos coincidir en la importancia claramente de los partidos políticos? Muchas veces los movimientos sociales después se transforman en partidos políticos, que también es una forma y lo hemos visto en España. Ahora, ¿cómo resulta? Ahí podemos discutir efectivamente, pero ¿cómo creen ustedes que existe ahora voluntad, que hay generosidad y que también hay conciencia real de que efectivamente nos encontramos en un momento tan crucial para Chile, para nuestra ciudadanía, en términos de tener que buscar formas de promover o no la participación de sectores que no están organizados, que no tienen los recursos, que muchas veces no tienen los y que están demandando ser escuchados? Bueno, yo creo que es muy notorio que las zonas donde hubo más votación para el apruebo fueron justamente las zonas de sacrificio ambiental, que responden a un modelo extractivista que defendió más el derecho a la empresa y a la propiedad del agua que los derechos de las personas a vivir en un medio ambiente limpio o en otros espacios a tener acceso al agua. Yo creo que estamos en un proceso que es frágil y creo que es preocupante que los partidos no lo vean así. Es frágil porque la movilización social no se condice uno a uno con el proceso político. Hay un calce que yo creo que esta participación del 50% nos indica que fue suficientemente bueno, pero no es exactamente, no calza perfecto. Y eso significa que lo más probable es que todo el proceso constituyente se va a dar en un contexto de efervescencia social. La movilización del estallido de octubre no va a desaparecer, porque no van a decir las personas que estaban en la primera línea, no, ahora está el proceso constituyente, ya pasó todo, volvamos a quedarnos tranquilos, los abusos siguen ahí, las necesidades siguen ahí, y por lo tanto esto va a ser un fenómeno complejo, que está marcado por todas estas cosas que se mencionaban, por la desafección, por la incapacidad que han tenido los políticos para canalizar demanda. Los partidos políticos no son máquinas de administración del poder, son herramientas de canalización de la demanda social a la esfera pública en una democracia, y lamentablemente no han funcionado de esa manera. Es evidente que nuestros partidos políticos no han funcionado canalizando demanda, y yo creo que los actores políticos que están en esos partidos no han entendido así su rol tampoco. O sea, ellos mismos son los que han preferido desmovilizar y hacer las cosas que le convienen a Chile, pero sin preguntarle a nadie, ¿no? Así ha funcionado la política en Chile en los últimos 30 años. Entonces yo creo que podemos aprender, un poco retomando tu pregunta inicial sobre los procesos en América Latina, podemos aprender de lo que ha ocurrido en otros procesos constituyentes en América Latina. Chile está llegando atrasado a la oleada de cambio constitucional en la región. Desde el final de las dictaduras militares se produjeron muchos cambios constitucionales, ya sea por la democratización o algunos años después por la deslegitimación del sistema político, y eso ha llevado a, por ejemplo, fenómenos como la ampliación de los derechos. Casi todos estos procesos constituyentes han tenido una enorme ampliación de derechos, la incorporación de mecanismos de democracia directa, bueno, pero ya que han transcurrido muchos años desde todos estos procesos, podemos ver que la ampliación de derechos no necesariamente significa que esos derechos se hagan realidad, que esos derechos sean satisfechos. Y por lo tanto está la famosa crítica de Roberto Gargarella de que el constitucionalismo progresista latinoamericano se dedicó a ampliar la Carta de Derechos, pero no revisó la estructura de distribución del poder. Y ahí, por supuesto que está, yo creo que en la distribución del poder está el corazón de la legitimidad del proceso. Si finalmente se van a poner derechos retóricos en la Constitución, pero no va a haber una verdadera incorporación de los sectores que han estado excluidos de la política, entonces esa ciudadanía que está viendo con cierta sospecha lo que está ocurriendo con el proceso constituyente, no se va a comprar el proceso constituyente, y esto no va a haber servido para analizar la demanda social y sacar la presión, digamos, que hemos vivido en el sistema político en el último año. Me parece que es importante tener en cuenta un argumento que ha desarrollado Vicky Murillo con otros autores, con Daniel Brinks y alguien más que en este momento se me va, en el libro que escribió sobre el funcionamiento de las instituciones en América Latina. Ellos estudiaron empíricamente, porque son comparativistas, ¿no? Gente seria, no como uno, y ellos estudiaron empíricamente cómo funcionan las instituciones en América Latina, y su conclusión fue que el fracaso institucional es muchas veces un diseño de los actores políticos. Los actores políticos diseñan instituciones para que no funcionen.
y yo creo que aquí no hay duda que en el proceso constituyente chileno, bueno, entre paréntesis, ese libro va a salir en castellano ahora por Editorial Siglo XXI con el nombre La Ley y la Trampa, esa famosa cosa que decimos en Chile, echa la ley, echa la trampa, que parece que lo dicen en muchos países de la región porque le pusieron ese nombre al libro. Bueno, yo creo que hay un peligro real de cooptación de este proceso constituyente por los sectores que quieren conservar el poder económico y conservar el poder político. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso que Rosalind Dixon ha llamado los derechos como soborno. Ya, yo te pongo derechos porque total sé que no se van a cumplir igual, porque evidentemente la Constitución por sí misma no maneja presupuestos, no diseña programas sociales, se pueden poner los derechos de una manera que sean poco reclamables, digamos, jurídicamente, etcétera. Entonces, y que a cambio de esos derechos se mantengan estructuras de poder. Yo creo que es muy importante pensar en la distribución del poder, y no solo del poder en los términos que se está discutiendo, yo creo, por parte de los partidos políticos, que tienen que ver con el debate presidencialismo-parlamentarismo, con la descentralización, que son factores importantes de redistribución del poder, pero lo más importante es la incorporación de la ciudadanía. Yo creo que lo más importante son los mecanismos de participación, de consulta incidente de la ciudadanía respecto a decisiones que la afectan y que tienen que ver, para empezar, con el modelo de desarrollo, con el uso de los recursos. Yo creo que ahí hay un núcleo, ¿sí? Con respecto a eso que tú estás hablando y que explicaste bastante bien, a mí me gustaría hacer la siguiente pregunta, que creo que está muy enganchada y me gustaría que tú la empezaras a responder, que es una interrogante que se hace mucha gente, y por lo que yo estuve escuchando, estuve como reporteando, viendo, investigando, hay mucha gente que no votó por esto, porque como decía Jaime Baeza, nuestra constitución sería la vanguardia, ¿no? Sería la primera constitución escrita de forma paritaria, aunque eso está dentro de la constitución, pero fuera de la constitución, Chile no es un país paritario, pero esa es otra conversación. Entonces, lo que a mí me preocupa y lo que le preocupa a mucha gente es cómo se va a garantizar y cómo se va a introducir los cupos de las personas independientes y de los pueblos originarios. Justamente porque hecha la regla, hecha la trampa, hay gente que cree que aquí hay una trampa y que ellos finalmente no van a poder ser constituyentes, que tienen muchas barreras de entradas y que van a ser los mismos de siempre, los nietos de, los sobrinos de, o viejos políticos que hoy día están cesantes, aunque suene un poco feo o un poco, no sé, ¿no? ¿Cierto? Como Longueira volvió de la nada y dijo, yo quiero ser constituyente, ¿cierto? Se fue como 7 años, volvió, estaba súper lucio y quería ser constituyente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para que la gente, para que la ciudadanía, porque la ciudadanía votó, la constitución constitucional tuvo un 78% de votación, la gente quiere a la ciudadanía ahí, y no quiere tanto a los partidos políticos ahí, siento yo, no quiere tanto a los partidos políticos que están ahí. Es verdad que una democracia política no está sin políticos y son los partidos, eso lo comparto, pero la pregunta es cómo hacemos para que entren más los ciudadanos, cómo hacemos para que entren los independientes, cómo hacemos para que entren los cupos de los pueblos originarios. Yo creo que es un debate que es muy importante. Evidentemente, la regla base de la elección de los miembros de la convención es la elección de diputados, y por lo tanto esto no es una asamblea popular, no es una asamblea de todas las ciudadanas y ciudadanos, es un órgano representativo y que tiene unas reglas electorales que se parecen a la elección de diputados, y por lo tanto el órgano que se va a constituir va a tener algunos elementos en común con el Congreso, digamos, con la forma en que se elige la Cámara de Diputados, y evidentemente no cualquier persona puede llegar, conseguir los recursos y tener las firmas que se necesitan, hay que hacer un procedimiento. Pero dicho eso, yo creo que sí es cierto que la regla del sistema electoral de la ley 18.700 se ha revisado ya de una manera que no se ha revisado, que ya tiene ciertas garantías que ningún otro órgano representativo en Chile ha tenido nunca. Nunca hemos tenido un órgano representativo con paridad de género, en ninguna instancia, a ningún nivel. Yo creo que ya eso va a forzar a los partidos y a las listas de independientes a buscar actores políticos que van a generar una manera de hacer política distinta y que van a ser actores políticos nuevos. Los partidos no tienen personas que hayan estado en cargos políticos para llenar esa mitad de cupo. Y ahí sí que la forma en la que quedó redactada la norma sobre paridad de género no permite hacer la trampa que se hace normalmente cuando hay cuotas de género, que es llevar a las mujeres en distritos donde no pueden ganar, este famoso fenómeno del arroz graneado, llevan al buen candidato y a la mujer va a cumplir con la cuota. Aquí hay integración paritaria. O sea, los partidos tienen que buscar buenas candidatas
con las que puedan trabajar, después, los partidos y los listas independientes con las que puedan trabajar una vez que estén en la convención, porque van a entrar a la convención sí o sí, porque incluso si sacan menos votación que los hombres, va a haber un mecanismo de asignación paritaria que va a hacer que en aquellos distritos donde los hombres estén sobre representados en más de uno, la lista corra a la mujer más votada que le siga, ¿no? Y el hombre va a tener que cederle su cupo a una mujer que obtuvo menos votos de su misma lista para conservar la paridad de género. Eso es una norma muy exigente que yo creo que ya garantiza un nivel de incorporación distinto. Los escaños reservados es una vergüenza que no se hayan resuelto hasta ahora, y las discusiones que hay sobre las confirmaciones de los padrones, ahí la ciudadanía, bueno, claramente fue más fácil, más fácil empujar la paridad de género que la de escaños reservados, cosa que a mí honestamente me sorprende, porque la paridad de género significa cederle el poder en la mitad de la convención, es mucho más costoso. En cambio, ceder los escaños reservados es un porcentaje menor de la convención, se está hablando de un 13% o algo así, de los miembros de la convención. Entonces, que es más o menos la representación que tienen los pueblos indígenas en la ciudadanía. El censo de 2017 mostró que 12,5 de las personas del censo se consideraban pertenecientes a una etnia originaria. Bueno, como sea, está claro que ha sido más difícil, yo no sé si es racismo, realmente me cuesta mucho entender por qué ha sido tan difícil empujar esa agenda, pero es algo que se tiene que resolver porque está en las promesas originales. Y por último, yo creo que aquí lo que va a ser clave es la forma en que el reglamento regule la participación ciudadana. O sea, yo creo que incluso con una convención constitucional mucho más representativa, con mujeres y con pueblos indígenas, incluso con una constitución electa democráticamente, que es totalmente distinta a la forma en que se han hecho todas las constituciones antes en Chile, incluso así, el descrédito de la representación política en Chile es tal que ni el más legítimo órgano representativo puede funcionar a puertas cerradas y decidir por sí solo, arrogándose la representación de la ciudadanía. Porque la verdad es que parece que Rousseau tenía algo de razón con esa idea de que la soberanía no es representable. O sea, la representación política es necesaria en la democracia, pero tiene que tomarse con modestia. Los representantes tienen que entender que necesitan activar permanentemente su nexo de representación con los representados y que no reemplazan al representado en todas sus dimensiones. El hecho de que yo vote por un diputado no significa, o por una diputada, no significa que esa persona me saca a mí de la vida política y ahora esa persona es yo. Había un candidato de la UDI, creo que era, en una campaña municipal, que tenía un slogan de campaña que decía, yo soy tú. Si a mí viene alguien y me dice yo soy tú, yo le voy a decir, ¿quién te dio maní? ¿A dónde la viste? O sea, nadie es yo, ¿no? Entonces yo creo que es importante entender, tomar con más modestia la representación política y mantener esa reflexividad entre los órganos representativos y la ciudadanía representada, y no entender la representación como una forma de excluir a la ciudadanía. Perfecto, gracias. ¿Me basta? Me gustó hacer el maní. Sí, tú no eres ¿Quién le echó yo. maní al mono? ¿Ah? ¿Por qué está saltando el mono? Oye, mira, yo quiero hacer una reflexión que no puede pasar un poco contraintuitiva. Yo tengo la impresión, yo no soy militante de partido político, pero estoy muy cerca de los partidos políticos porque colaboro gratuitamente con el trabajo que se hace en el Congreso Nacional. Entonces conozco un poco el trabajo que hay detrás. Yo tengo la impresión de que el problema que tenemos con los partidos políticos, teniendo presente que no son todos iguales, ¿verdad?, etcétera, etcétera, y que no tenemos el mismo problema con todos por igual, bueno, etcétera, ese problema que tenemos con los partidos políticos es principalmente con las cúpulas de los partidos políticos, no con las bases. Puedo estar equivocado, pero yo he estado en muchos encuentros desde el 2013 con ocasión de la Asamblea Constituyente, del proceso constituyente, de Marca tu Voto, y las bases de los partidos políticos, desde la democracia cristiana hacia la izquierda, estaban todos con la Asamblea Constituyente, todos. Alguno por ahí a lo mejor no, pero ya, el 99%. Y sin embargo, el proceso costaba mucho que avanzaba empujones, ¿verdad?, etcétera, etcétera, por culpa de las élites de los partidos, de las cúpulas. Un muy buen ejemplo es Camilo Escalona, cuyo partido ha declarado explícitamente en los últimos, no sé, 2 o 3 congresos ideológicos, no sé cómo se llamarán, el compromiso con la Asamblea Constituyente,
Y él sale públicamente acuñando una de las frases que más daño le hizo al proceso constituyente 2013-2015, que fue esto de ya están fumando opio. Y eso lo hizo él, el militante de un partido que está comprometido con la Asamblea Constituyente. Entonces yo creo que el problema que tenemos con los partidos no son los partidos, tampoco son las bases de militantes, son las cúpulas. Y si eso es así, yo de ahí saco dos conclusiones. Primero, el problema que tenemos con los partidos es el mismo problema que tenemos con la sociedad, ¿cierto? Esta fractura, este distanciamiento estructural entre la élite y el resto de la ciudadanía. Y segundo, un poco lo decía Jaime Baeza recién, con pura participación, bueno, no lo decía de esta manera, pero lo interpreto de esta manera, con pura participación política no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. De la misma manera que no es suficiente la representación institucional a través de partidos políticos, es necesaria. Entonces, claro, estoy un poco jugando con las palabras para decir que la participación política de la ciudadanía es necesaria, pero no es suficiente. La participación en clave representativa a través de los partidos políticos también es necesaria, pero tampoco es suficiente. Es decir, las dos tienen que estar encima de la mesa. ¿Y esto en la práctica qué significa? Significa que los militantes, los independientes, no son personas caídas del cielo, ¿verdad? Los independientes son... un independiente no es Juan Pérez que va caminando por la calle. Los independientes son militantes de causas sociales, que están articulados con sus territorios, que están articulados con su ciudadanía. Es gente que está metida en los procesos políticos hace mucho tiempo. Esos son los independientes que tienen la capacidad de representar esa potencia constituyente que demanda el presente, ¿verdad? No es la señora Juanita, con todo el respeto que me merece la señora Juanita. ¿Por qué? Porque la señora Juanita es amiga de don Ricardo Lagos, es una señora Juanita despolitizada, ¿verdad? Es como si fuera cualquier señora Juanita, es como si fuera cualquiera señora Juanita. Y el independiente que está en condiciones de competir en una competencia electoral como esta, de participar en una contienda electoral como esta, es un independiente politizado, es una persona politizada. No milita en un partido político, vale, pero milita en causas sociales, causas medioambientales, causas de género, de pueblos originarios, ¿verdad? De diversidad y disidencia sexual. Y eso es clave, creo yo, para articular un proyecto constituyente, un proyecto de nueva sociedad, donde efectivamente estén los militantes de partidos políticos, estén los militantes de causas sociales y esté la gran masa de la ciudadanía detrás de ellos, detrás de ellas. Perfecto. Jaime Baez. Hay una manera de expresarse en el Río de la Plata que a mí me gusta mucho, que es el concepto de la militancia. Y cuando tú hablas con un argentino, con un uruguayo, dices, che, loco, mi año de militancia. Y la militancia no es participar necesariamente de un partido político. La militancia se entiende como la adscripción a una causa, a un sentido profundo de vida. Y se habla de una militancia incluso como una actitud de vida permanente, que solo cuando ya te retiras en la vejez hablas de los años de la militancia. Y eso es súper importante para entender la actitud que hay que entender esto. Porque nos obliga a pensar en una mirada proactiva hacia lo que queremos lograr para la sociedad chilena en su conjunto, porque le quita paternalismo, porque quita las cartas marcadas. Y cuando tú quitas las cartas marcadas, las quitas en todos los sentidos. Yo creo que uno de los grandes problemas que puede tener este proceso es que empecemos con los vetos y los puritanismos. Aquí no tiene que haber ninguna carta marcada, en ninguna dirección y en ningún sentido. Aquí no puede haber gente que se sienta con el derecho de hacer exámenes de pureza a quienes nos vayan a representar en esa convención constitucional en ningún sentido, ni ideológico, ni religioso, ni disidencia sexual, ni disidencia política de ningún tipo, ni valórica, ni étnica, ni de ninguna especie. El solo hecho de ser chileno y querer ser parte de este proceso nos tiene que habilitar para estar en él. Entonces, si nosotros le vamos a poner una carta de blancura
este gallo no porque fue de un partido político o es de un partido político, es tan repulsivo como el que le pide el carnet de pureza diciendo, no, no, este señor estuvo metido en cosas raras, o este señor anda revolviendo el gallinero, que lo vamos a escuchar. O sea, aquí yo creo que parte del mensaje de ayer, que es súper claro, en que el 78% de la ciudadanía nos dijo, primero, no estamos tan polarizados como parece. Segundo, no estamos en condiciones de poner tantos vetos como parece a nadie. Y yo creo que parte de la reacción conservadora es decir, pero como ¿vamos a nivelar la cancha? Sí, pues. Y la vamos a nivelar en todos los sentidos. Y eso es parte del mensaje. Porque parte de la idea era, no, rechazar para reformar. ¿Por quiénes? No, pues. Entonces ahora cuando ya decimos, no, pues que no es rechazar para reformar, pues. Aquí no hay ningún enviado de Dios para hacerlo. Tampoco puedo yo desde la otra vereda decir, pero tú estuviste ahí para rechazar, para reformar. Entonces, ahora que nosotros ganamos, tú tienes la puerta cerrada. Entonces, yo lo que siento es que vamos a tener que cambiar mucho los adjetivos por los adverbios, mucho los adjetivos por los verbos y sobre todo los verbos de accionar. Y vamos a tener que, sobre todo, yo de verdad no soy de la onda de la Ideology and Discourse Analysis, no vengo del mundo postestructuralista, yo soy un comparativista, tal vez aburrido para muchos, medio canónico para muchos, bueno, sí soy aburrido, pero en fin. Pero vamos no a es lo usar que dicen tus alumnos, Jaime. Es verdad, yo bueno, soy tu eso alumna, se yo soy tu alumna y agradece. fue muy entretenido. Muchas gracias, Daniela y Claudia. Pero bueno, sí vengo de un mundo muy mainstream en la ciencia política, pero voy a tomar a alguien que lo tenía en la universidad durante el doctorado, que era Ernesto Laclau, tomar a la Chantal Mouffe, a mucha de esa gente que decía que hablaba de la importancia del lenguaje. Vamos a tener que ser muy cuidadosos con las palabras que usamos. Vamos a tener que ser súper precisos con los tipos, si es que nos atrevemos a usar un adjetivo. Porque lo que nosotros digamos y esas palabras quedan, son como espadas. Son como espadas. Entonces ahora si de verdad queremos ser inclusivos, yo creo que es el mensaje de ayer, vamos a tener que ser cuidadosos con lo que decimos, cariñosos no solo en los gestos, sino también en los sustantivos. Y Guillermo O'Donnell al final de sus días hablaba de los afectos en la política. Vamos a tener que poner los afectos a la política. Porque si queremos de verdad sacar una constitución, a propósito de los que hablaban de la Casa Común, que tengo varios amigos y otros conocidos dando vuelta que estuvieron en esos proyectos en su momento, si de verdad queremos tener una Casa Común, vamos a tener que también ponerle lo emotivo, lo afectivo, lo genuinamente patriótico, no el chauvinismo patriotero, no, lo verdaderamente patriótico, que es yo les cuido la espalda a mi hermano. Y eso significa que todos cabemos. Entonces, también caben los partidos políticos y también cabe la disidencia de todo tipo y también cabe el que está en la periferia. Démosle valor al que quiere opinar desde la periferia. Porque también he escuchado, no es que esto hay que llenarlo de académicos y de juristas y de intelectuales. No. Llenémoslo de Chile. Qué peligroso sería una convención constitucional que se transforme en el American Political Science Session o en la reunión de la Asociación de Derecho Constitucional A o B. Llenémoslo de Chile. Así nos va a ir bien, si no es súper peligroso. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Bueno, siguiendo tal vez un poco la línea de tu argumento, si uno considera el poder constituyente que efectivamente es prejurídico y que en el ejercicio justamente de ese poder el pueblo tiene la libertad política para darse este nuevo orden jurídico, tal vez yo creo que coincidimos todos y yo creo que la gran mayoría de la población, de la gente, en que la idea es intentar generar pactos, ¿no es cierto?, normas, distribución de poder donde efectivamente quepan la mayoría. Ahora, eso, ¿cómo se hace? ¿Ya? ¿Cómo se logra? Y cómo además, porque uno es el contenido, sabemos que ahora en abril van a haber las elecciones, los constituyentes, ya en mayo supuestamente se empieza a escribir, a redactar, ¿no es cierto? Y tenemos los quórum establecidos, pero la pregunta ahora es, en cuanto, y quiero que si bien yo sé que no necesariamente ustedes
desde su perspectiva, ¿qué creen ustedes que es fundamental respecto al contenido, lo que debería tener por lo menos un mínimo esta Constitución, recogiendo un poco las demandas que hemos visto, que son diversas, que hay una diversidad de actores, pero además en cuanto al proceso, porque el contenido muchas veces, el proceso es la forma también es fondo, ¿ya? Y en este sentido, yo creo que si uno hace el análisis comparado con otros procesos constituyentes en América Latina, observamos que efectivamente el que haya transparencia, el que hayan hitos de consultas, por ejemplo, o consejos consultivos, etcétera, hay una diversidad. ¿Cómo lo ven ustedes respecto a qué es lo que debería implementarse respecto al proceso y respecto al contenido, que es lo básico, lo mínimo que creen ustedes que sí o sí debería estar? Si partimos contigo, Claudia. Yo creo que micrófono. Ahora sí. Yo creo que tiene que estar en el proceso político que se inicia la ciudadanía, eso es lo más importante. Este estallido social fue un estallido en contra de la forma en la que ha funcionado la política todos estos años, aunque la derecha en general diga que no, y algunos sectores de la centroizquierda también digan que no. Cuando Bachelet quiso hacer su proceso constituyente, no tuvo un apoyo decidido de sus propios partidos, de los partidos de gobierno, porque no consideraban que era demasiado relevante el tema de la redistribución del poder, y pensaban que bastaba con satisfacer necesidades más inmediatas, materiales, y tratar de avanzar en algunas reformas sociales, sin tocar en el fondo la distribución del poder. Ahora, que la gente que está en el poder no quiera redistribuir el poder no debiera ser muy sorprendente para nadie. Y eso no tiene que ver con izquierda y con derecha. Es una cosa de la naturaleza humana. Entonces lo que estamos viendo hoy día es una demanda por redistribución del poder que va a costar mucho y que está costando. O sea, no podemos olvidar que este proceso constituyente ha costado más de 30 vidas, más de 400 ojos, y un nivel de tensión política y de violencia también, y de violación de derechos humanos muy grande. Ahora se dice, lo sugirió Carla Rubilar en una entrevista el fin de semana, que la derecha consideró el quiebre de la institucionalidad frente al estallido, que pensaron, me imagino yo, por supuesto no lo dijo con todas sus letras, pero yo me imagino que el gobierno debe haber dicho, se está cayendo Chile, ¿qué hacemos? Y una opción de haber sido recurrir a las Fuerzas Armadas, como ha ocurrido tantas veces en Chile antes, y me imagino que las Fuerzas Armadas, que ya han tenido experiencia reciente en ese tema, deben haber dicho que no tenían muchas ganas de hacerse cargo de defender el poder de otras personas, básicamente, ¿no? Y yo creo que finalmente la solución de decretar el estado de emergencia de alguna manera es una forma de continuidad con esta manera de enfrentar la protesta con la represión y con las armas y con la fuerza. Bueno, estamos en una situación de mucha tensión, y el hecho de que haya bajado un poco la presión política no significa que esa demanda por redistribución del poder haya desaparecido. Que estos sí son los problemas de la gente lo demuestra esta votación, porque yo creo que al menos desde el 2006, cuando el movimiento pingüino quiso cambiar la educación y chocó de nariz con la Ley Orgánica Constitucional de Educación y se dio cuenta que tener los votos en el Congreso no le servía para cambiar la educación porque era una ley supramayoritaria, o que no bastaban 24, lo vimos ahora en enero, que no bastaban 24 votos en el Senado para cambiar el régimen de las aguas en la Constitución porque se necesitaban 29 votos y en cambio bastaban 12 votos para mantener las aguas tal como están. Yo creo que la conciencia de cómo el sistema político afecta la vida de las personas, de cómo estamos amarradas por normas que fueron impuestas a la fuerza, es lo que ha llevado a vincular el descontento social, que por supuesto tiene un componente de vida diaria. La gente cuando está endeudada en un 75% de su ingreso, como es hoy día lo que pasa en Chile, no está preocupada de la quórum supramayoritario, eso es evidente. Entonces es un argumento muy espurio decir, bueno, que si usted le pregunta a la gente quiere salud, quiere educación, no le importan las reglas de votación en el Congreso, obvio que no. Pero yo creo que el estallido y la participación en el proceso constituyente demuestran que la vinculación entre la manera en que se deciden las cosas y la vinculación entre la concentración del poder y la concentración de la riqueza y la mantención de esta desigualdad a la fuerza que nos ha impuesto las instituciones heredadas de la dictadura, sí ha pasado a ser un sentido común de las personas. Ese es el sentido común. Está rayado en todas las paredes, bueno, ya no porque las pintaron, pero estuvo rayado mucho tiempo en las paredes del sector del centro de Santiago,
donde la gente quería el cambio de la Constitución, porque la gente, porque sí, la Constitución es un problema de la gente, porque la gente sabe que la forma en que se deciden las cosas determina qué es lo que se decide y que eso afecta su vida diaria. Entonces yo creo que esa redistribución del poder hoy día es un imperativo de supervivencia de las personas que tienen poder. O sea, la única razón que tiene alguien que tiene el poder para cederlo es pensar que el costo de no cederlo va a ser mayor. Y eso es lo que llevó al proceso constituyente. Porque la UDI se sentó y firmó un acuerdo que evidentemente no le gustaba, porque en algún momento hizo el cálculo de que la alternativa, que era simplemente recurrir a la represión, era más costosa que ceder a la presión. Y la alternativa era una alternativa que iba a tener miles de muertos, digamos, ¿no? Era una confrontación, era una guerra civil. Bueno, se evitó la guerra civil y yo creo que ese razonamiento es el que tiene que continuar en el proceso constituyente, y eso, por supuesto, va a ser un proceso delicado de negociación en un contexto de descrédito de las instituciones, en un contexto de alta efervescencia social que no se va a acabar con el proceso constituyente, y por eso decía yo que estamos en una línea muy delicada y yo espero que los partidos y las instituciones políticas estén a la altura de la gravedad de la desintegración de nuestro sistema político, que comprendan que generar un sistema más democrático, que realmente sea capaz de canalizar demandas, es un requisito ineludible para que la política funcione en Chile, porque si la política no funciona, bueno, el conflicto no tiene canalización y es simplemente conflicto y confrontación. Perfecto, Gracias. muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas del público, les voy a hacer una pregunta abierta a los tres, una respuesta muy corta, pues si no, en una línea me dicen si lo han pensado, porque he visto que se los han sugerido y me gustaría saber si han pensado o quieren ser constituyentes. ¿Quién me quiere responder primero? Jaime Baeza, te quiero escuchar. ¿Tú quieres que te conteste esa pregunta frente a mi empleador? No lo está viendo. Sí, pues, dime tú. Yo creo que juégatela, pues. Juégatela por Juegue, ser juegue. cesante. Juégatela por ser cesante. Es complicado. Jaime, la regla constitucional es clara, las personas del sector público tienen derecho a ser candidatos convencionales con Sí, el sí. cese de su remuneración, Sí, con lo sé. permiso sin goce de sueldo. Mira, más allá Y de está en todo su derecho y está con derecho garantizado por la Constitución por la del Constitución. 80. Imagínate, así O todo. sea. Oye, lo que pasa es que es una pregunta súper entretenida, pero tienes elementos retóricos en lo que yo te puedo contestar, porque yo te puedo decir sí, o te puedo decir no, pero aquí hay un elemento que no hemos puesto en la balanza, por eso no es tan fácil la pregunta. No es barato. No es barato ser candidato a convencional. 1, 2. No es fácil aglutinar voluntades en esto. Si tú me preguntas en abstracto, sí, ¿quién no quiere ser parte de eso? Si a nosotros nos gusta esta cuestión, si nos emociona esta cuestión, nos vuelve loco esta cuestión, queremos ser parte, queremos discutir y el régimen de gobierno y qué garantía vas a meter y cómo hace el recurso de protección y cómo vamos a discutir. El que te diga, no, no me interesa, yo lo quiero, miente, porque miente. A nosotros nos gusta esta cuestión, no digo por ustedes dos, Jaime y Claudia, pero el que te dice si la familia chilena lo pide Ya no me van a poder decir que no, porque... y engola la voz, porque dice, no, en realidad, mira, miente, si miente descaradamente, a todos nos gusta esta cuestión, pero otra cosa es con guitarra y otra cosa es en la realidad y cada día su afán. Esa es mi respuesta. Yo creo que es complicado. Jaime Baza. Mira, Te lo han pedido, lo he visto mucho. No, voy a contar una pequeña historia pequeña historia para contextualizar la respuesta. Cuando me preguntaban esto en noviembre, diciembre, enero, a puertas del plebiscito de abril, yo siempre decía, esperemos, que falta mucho para que llegue abril, todavía no hemos ganado nada. Pucha, abril no llegó. Entonces después me empezaron a preguntar lo mismo en, qué sé yo, julio, agosto, septiembre. Yo decía, esperemos que plebiscite, la weá, esperemos, ya. Ya pasó el plebiscito, ganó la prueba, hay convención constitucional.
Entonces ya no tengo ninguna otra forma rara de contestar la pregunta. A mí me gustaría mucho estar ahí, efectivamente. Yo entiendo que hay procesos y cosas raras, ¿verdad?, que no dependen de uno directamente. Hay temas políticos, hay temas económicos, hay temas territoriales, ¿verdad? También hay que tener también un poco de humildad de decir que o sea, no soy yo, ¿verdad? Y mi doctorado y con eso es suficiente, ¿verdad? Hay que de alguna manera participar de procesos de designación, ¿verdad?, de candidatura, pero sí me gustaría someterse a ese, o sea, sí me gustaría someterme a ese procedimiento, sí, sí, estoy dispuesto, tengo ganas, estoy un poco en la misma condición de Jaime, soy empleado público, así que me ampara la Constitución del 80, ¿quién lo diría? ¿Quién lo Eso, diría? Este panel está amparado por la gracias Constitución Daniela. del 80. Gracias a ti. ¿Claudia? Yo no voy a ser candidata, pero creo que es un trabajo hermoso y espero poder estar cerca de la convención y poder hacerle llegar a las amigas y amigos que espero que sí lleguen a la convención opinión y poder saber lo que está pasando. Me encantaría poder estar como bien, participar de los debates y tratar de darles insumos y de ayudar desde fuera, pero creo que la vida política como que no es para mí, o sea, creo que hay que tener ciertas características, hay que ser resistente, y la verdad es que la experiencia de la comisión técnica para mí fue súper interesante, aprendí muchísimo, en 10 días aprendí más que en años, yo creo, pero me doy cuenta que la convención constitucional es trabajo político, netamente, y creo que yo no soy muy buena para eso, que no lo hago tan bien y que me afecta mucho a mí personalmente, entonces prefiero mantenerme más desde la retaguardia. Está bien, súper válido. Muchas gracias por su respuesta. Lore. Muchas gracias por la respuesta y por la sinceridad y honestidad en señalarlo. Miren, la verdad que nos han hecho varias preguntas del público, voy a mencionar tres y en realidad ustedes escogen cuál les interesa responder o si quieren responder las tres. Camila Herrera nos pregunta cómo se puede plasmar la redistribución del poder en la nueva constitución, algo como más pragmático, cómo se podría plasmar eso. Una segunda pregunta de Catalina Fernanda, sobre el método de D'Hondt, y si este genera desventaja para los independientes, ¿por qué se asume que van a tener menos votos? ¿Ya? Esa, para quien tal vez Jaime, no sé. Y Cristóbal Ramos pregunta qué tan acertado fue escoger el sistema justamente de elección de diputados, bueno, va en la misma línea de elección para la convención constitucional. No sé quién quiere partir, Jaime. Va esa. Telegráficamente, a la primera pregunta tiene que ver con la distribución entre los poderes del Estado y qué forma de gobierno va a tener, por un lado, pero por otro lado tiene que ver con la descentralización, territorio, y eso finalmente termina en participación, porque una de las inequidades que hay en Chile grande no solo es la concentración de poder en el hiperpresidencialismo, que yo personalmente, y a la Claudia la he mareado con esto, con mis obsesiones medias parlamentaristas que tengo, pero más allá de eso, yo creo que ni siquiera podemos llegar tan allá. Yo creo que hay un problema de base ahí, pero hay uno más grave con la concentración territorial del poder. Y los que somos regionalistas y los que somos de regiones tenemos que seguir peleando porque haya una distribución más equitativa del poder en el territorio, para que el ciudadano se sienta parte de la decisión, no importa si está en Bisbiri o en Cadorno. En lo segundo, sí, efectivamente, si el independiente va solito y guachito, no lo tiene nadie que lo acompañe ni que le haga cariño en la lista, sí, la tiene, es súper difícil con el método de D'Hondt, corta, es así de simple. Pero entonces tiene que unirse a otros. La tercera era... Lorena. Los parlamentarios. Sí, mira, hay que buscar un sistema. ¿Sí? Lo bueno se pone a lo perfecto. Y que es el que llegó ahí, la Claudia es la que puede contestar, pues sí, ella es la que está en la papa del asunto, pero yo creo que lo bueno se pone a lo perfecto. ¿Puedo seguir yo cortito? Yo creo que es una gran pregunta, bueno, ¿en qué se traduce la redistribución del poder? ¿Qué significa meterle mano a la sala de máquinas, verdad? Esta propuesta se ha hecho de manera bastante genérica, Roberto Gargarella, que yo creo que todas las personas que estamos involucradas en el proceso en Chile estamos leyendo y tratando de buscar, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Qué hacemos, no? Yo creo que Jaime tiene razón en señalar que esos tres elementos, la relación ejecutivo-legislativo, la descentralización y los mecanismos de participación incidente.
Y yo agregaría un cuarto quizá, que es mecanismos que garanticen mayor inclusión en la representación política. O sea, las instituciones representativas se han caracterizado en Chile por ser tremendamente excluyentes y elitistas. Entonces yo pensaría en buscar mayor equilibrio en la representación política a través de acción afirmativa y de la inclusión de grupos que han estado marginados de la decisión política. Sobre si es acertado haber usado la elección de la Cámara de Diputados, la verdad es que este es un proceso constituyente que está muy regulado y yo creo que eso tiene una dimensión que es positiva. Hoy día en la mañana me entrevistó un señor venezolano de una radio de Miami, con una voz así bien imponente, y me decía, bueno, pero la Convención Constitucional puede suprimir y cumplir las funciones del Poder Ejecutivo, y ese es un temor real que tiene una persona que ha vivido procesos constituyentes que han tomado mucho poder. Entonces yo creo que es una buena cosa que nosotros tenemos un proceso constituyente altamente regulado a través de reformas constitucionales que fueron consensuadas y que la verdad sobre representaron a la derecha. En la mesa técnica éramos 7 y 7, eran 7 de derecha y 7 de oposición, ¿no? Y esa no es la correlación de fuerzas políticas que existe en nuestro sistema político. Y la derecha ejerció cierto poder de veto respecto de lo que se podía hacer en la Convención Constitucional, eso es verdad, pero también tuvo que ceder cosas que ellos querían que quedaran y que no quedaron en la reforma constitucional. Entonces quedaron algunas limitaciones que son razonables, y entre esas limitaciones está el que el órgano constitucional solamente puede hacer la nueva constitución y no puede suprimir los poderes del Estado, y la constitución del 80 sigue vigente hasta que entre en funciones la nueva constitución y sea ratificada a mediados del 2022. Ahora, si era el sistema electoral de la Cámara de Diputados la mejor fórmula, bueno, un resultado, digamos, de las negociaciones fue justamente corregir el sistema de la Cámara de Diputados para incorporar a las mujeres y para incorporar a los pueblos indígenas y a los independientes. Y eso se ha ido avanzando, quizás no todo lo que uno quisiera, pero ha habido una corrección del sistema de la Cámara de Diputados. También se tomó quizá lo que era más conocido y más parecido institucionalmente a lo que teníamos, y hubo otras correcciones más. La Convención Constitucional quedó con un diseño que también fue ad hoc, porque no daban los números para usar exactamente el sistema de la Cámara de Diputados. Pero bueno, cuando uno hace reformas negociando con gente tan distinta a uno, que piensa tan distinto como la UDI, desde la UDI hasta el Frente Amplio, bueno, evidentemente lo que resulta no es lo que a uno le hubiera gustado, pero yo creo que el resultado es bastante positivo y da bastantes garantías y certeza a todos los sectores de que el proceso no va a ser, no se lo va a tomar ningún sector político, y va a ser un proceso plenamente democrático que va a conservar, digamos, algunos mínimos que eran importantes para la derecha. Yo creo, en ese sentido, creo que no es tan terrible realmente haber usado como base el sistema de la Cámara de Diputados. Jaime, no sé si tú quieres también comentar sobre alguna de las preguntas. Sí, un par de observaciones nomás. La Convención Constitucional parece un mandato muy claro y es redactar una nueva constitución, nada más. Y yo creo que eso está bien, ¿verdad? Nada menos, o sea, nada menos que redactar una nueva constitución, pero nada más. O sea, ni leyes, ni cosas, no. Redacta su constitución, haga su trabajo, chao, muchas gracias. Eso es lo que necesitamos y yo espero que de verdad funcione así. En cuanto a la pregunta del sistema DONT y y si fue aceptado o no elegir este sistema, a mí no me gustan los llaneros solitarios en política, así como en general. No me gusta que la señora Juanita devenga en una llanera solitaria y no me gusta que Pepe Out devenga en un llanero solitario. No me gustan los llaneros solitarios. La política es una acción colectiva, ¿verdad? Y efectivamente, el sistema DONT castiga a la candidatura independiente que va sola, que va aislada. Pero veámoslo, siempre a mí de verdad que me sorprende lo que hemos pasado en el último año, que estamos permanentemente buscando las trampas, ¿verdad? ¡Ah, una trampa! ¡No, una trampa! Pero hagámoslo al revés. ¿Cuál es el incentivo que hay aquí? El incentivo es a tener listas colectivas, a levantar proyectos comunes y a tener una lista con, no sé, depende del distrito, 3, 4, 5, 6, 9 candidaturas que vayan juntas en un mismo proyecto. Eso, con independencia de qué es lo que le conviene a la señora Juanita que está caminando por la calle, eso le conviene al país, ¿verdad? Fortalecer la política como una acción colectiva, como un ejercicio de acción colectiva, de diálogo, de democracia, de diferencia, de encontrar los puntos comunes, ¿verdad? Entonces, ¿el sistema DONT castiga a los independientes? No. Castiga a las candidaturas que van aisladas. Y esa a mí me parece que es una buena noticia.
En cuanto a la forma de cómo distribuir el poder, a lo que ya se ha dicho en clave territorial e institucional, yo creo que hay que avanzar en el fortalecimiento de los gobiernos locales, ¿verdad? No solamente en la regionalización política como distribución no solamente administrativa, sino que política propiamente tal, pero complementar eso con el fortalecimiento del régimen municipal, donde hay un desafío enorme, ¿verdad? Porque es el espacio de mayor corrupción hoy día probablemente, pero también es la institucionalidad que más conoce a la población. Lo hemos visto en estos últimos meses de pandemia. Si alguien conoce a la ciudadanía de a pie, son las municipalidades, y eso me parece que es una señal para potenciar aquello. Y por último, también me parece que es importante entender los derechos de las personas, no solamente como grandes declaraciones de principio, no solamente como mandatos, ¿verdad?, de ejecución pública respecto de las instituciones del Estado, sino que también como forma de distribución del poder. El sistema educacional, por ejemplo, hoy día funciona de una manera muy funcional a la concentración del capital cultural, por ejemplo. Hay que pensar la educación de una manera distinta, el derecho a la educación de una manera distinta. El reconocimiento de los derechos sexuales, reproductivos, de la autonomía sexual, etcétera, va a tener un impacto en la forma como se distribuye el poder político entre hombres y mujeres. Y me parece que esa clave para entender los derechos fundamentales nos va a permitir avanzar en este desafío de la desconcentración del poder también, ¿verdad? No solamente en clave territorial e institucional, sino también en clave, no sé, ciudadana, no sé qué apellido ponerle, pero desde la forma en la que ejercemos nuestros derechos fundamentales también. Bueno, muchas gracias. La verdad que ha sido, yo creo que muchos de nuestros auditores hemos tenido un gran público y sabemos que ustedes además van a estar participando en otras actividades, así que no queremos abusar de su tiempo, pero ha sido la verdad que muy alentador escucharlos, también sus ganas de participar, no, tan comprometidos no solamente desde el plano intelectual, sino que también con el proceso, y eso yo creo que es muy alentador para muchos de quienes nos están escuchando que son estudiantes. Y también al público en general. Así que, por favor, les queremos agradecer Jaime Baeza, Claudia Hayes y Jaime Baza que hayan estado hoy día conversando y dándonos su tiempo también para entender un poco más este proceso, para discutir, debatir, y por supuesto a Daniela que también nos ha ayudado mucho en esta transmisión. Así que, nada, están obviamente invitados para otras oportunidades y ojalá podamos seguir contando con ustedes. Daniela, tú querías también... Sí, quería, bueno, me sumo a las palabras, le agradezco a los Jaimes, que son muy amorosos y respondieron todas las preguntas, no esquivaron ninguna, creo que golpeamos con una. Ahí la voy a dejar ahí. Y Claudia, como siempre, un gusto. Y los quiero dejar a todos invitados para el jueves al conversatorio que tenemos de deudas y déficits del modelo socioeconómico, que va a estar con nosotros Nicolás Graun y José Miguel Ahumada. Y con eso cerramos el ciclo de ciencia política que hemos hecho este año, así que va a estar bastante bueno para que se conecten también el jueves a las 5 de la tarde por Facebook Live del MSP. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao, gracias.